Un cordial saludo, mi nombre es Lizeth Santos, matrícula 1201521, y les voy a estar hablando ahora un poco sobre una metropía que es muy frecuente y muy común, como es la miopía. Cuando hablamos de metropía, estamos haciendo referencia a un defecto refractivo, donde hay una afección o una disminución de la agudeza visual. En, en cuanto a la miopía, entonces, partiendo de esto, teniendo ese conocimiento de que es una metropía. Entonces, en la metropía hay distintas divisiones, o sea, hay muchas ametropías, hay muchos defectos refractivos. La miopía es una de ellas. Es un defecto refractivo, entonces, en el cual los rayos de la luz que entran al ojo se enfocan antes de llegar a la retina, ocasionándole al paciente entonces una visión defectuosa de lejos. El paciente ve borroso de lejos, ve mal de lejos, pero de cerca suelen tener una visión más clara. ¿Por qué ocurre? Hay tres factores importantes. Tenemos que una miopía ocurre cuando hay un ojo con un globo ocular muy alargado, que es la causa más frecuente. Cuando hay una curvatura corneal excesiva o cuando tenemos un cristalino que es demasiado potente, también puede provocar una miopía. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que lo primero que ocurre es un desenfoque retiniano. Aquí es cuando la retina entonces recibe una imagen borrosa, lo que se conoce como defocus hipermetrópico, que aquí la retina entonces interpreta que el ojo necesita alargamiento para mejorar su enfoque. Esto activa entonces unas señales bioquímicas dentro de la retina, que es donde recibimos, eh, la retina es una parte súper importante porque es donde ocurre la visión de alta definición. Entonces, recibiéndose aquí, esto envía señales a otras partes del ojo, y esto le da el nombre entonces a la señalización desde la retina y coroides. Aquí la retina libera sustancias como dopamina, acetilcolina y óxido nítrico, que normalmente regulan el crecimiento ocular. La coroides entonces lo que hace es que se adelgaza y también participa enviando señales hacia la esclera. Luego ocurre una remodelación de la esclera, que es el mecanismo central de toda la fisiopatología de la miopía. Aquí la esclera se adelgaza, pierde rigidez, disminuye su colágeno tipo 1 y aumenta la activación de metaloproteinasas que degradan la matriz. Esto permite que el globo ocular se enlogue y provoca entonces la miopía, que se adelgace. Luego existen cambios refractivos que son adicionales. En resumen, la miopía se produce por un proceso activo donde la retina detecta desenfoque. Hay algo raro, hay que modificarlo. Envía señales a la coroides y también a la esclera. Y esta última, la esclera, es quien se remodela, permitiendo que el crecimiento del ojo sea axial, que es un tipo de miopía que vamos a conocer más adelante, causando entonces que el enfoque quede delante de la retina y no detrás. En cuanto a sus tipos, según su mecanismo, tenemos dos tipos. La miopía axial, que es la más frecuente, donde hay una longitud del ojo aumentada, y la refractiva, que su nombre no nos los indica, que es cuando hay un exceso de poder refractivo. Aquí es donde entonces pertenece a la córnea cuando es muy curva o cuando el cristalino es demasiado convergente. Cabe destacar que en esta clasificación, según su mecanismo, también existe otra que es mixta, cuando se combina una con la otra, cuando hay una combinación del aumento axial y cuando hay mayor refracción. Tenemos entonces otros tipos de clasificaciones de la miopía. Según el grado, tenemos que la clasificación de la miopía, según el grado, lo que son las dioptrías, hay varios tipos. Tenemos una miopía leve cuando hay muy baja miopía. Eso es una de las menos dañinas. Aquí se caracteriza cuando hay un negativo de 0.25 a un negativo de 3.00 de dioptría. Generalmente no progresa a complicaciones y la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de miopía solo presentan dificultad para ver de lejos y no hay otra complicación adyacente. Suele corregirse fácilmente con anteojos o lentes de contacto. Es la más frecuente en toda la población en general. Luego, entonces, según el grado, también tenemos una miopía moderada, que aquí el rango de dioptría aumenta. Hay un negativo 3.00 a negativo 6.00. Aquí, entonces, incrementa el riesgo de enlogación del globo ocular. Tenemos un ojo más alargado, más afectado, y se relaciona con mayor probabilidad de desarrollar síntomas de astenopia, que es cansancio visual, borrosidad de lejos, que es más intensa, porque tenemos un grado mayor de dioptría.
y requiere corrección más constante. Por último, entonces, penúltimo de esta subdivisión tenemos la miopía alta, también se conoce como miopía magna o ya una miopía patológica. Aquí el rango es mayor a 6.00 de dioptría. En algunos casos menciona que va de negativo 6.0 a 10.00. Y aquí la característica importante de eso es que hay una sucesión a un globo ocular alargado, aumenta la longitud axial, hay mayor riesgo de complicaciones como desprendimiento de la retina, que es un riesgo bastante complejo y bastante perjudicial para la visión, que puede llegar a la ceguera total. La maculopatía miópica, hay una degeneración retinocoroidea y también puede haber glaucoma. Esta puede requerir un seguimiento oftalmológico muchísimo más estricto y a menudo tiene progresión durante la adolescencia. Tenemos también la miopía muy alta o miopía patológica, también se conoce, que es ya cuando el nivel de dioptría es mayor a 10.00. Según la Organización Mundial de la Salud y varios textos de oftalmología, mencionan que eso se considera una enfermedad ocular, no solo un error refractivo. Presenta lesiones estructurales también, como atrofia coroido-retiniana, neovascularización coroidea y puede causar pérdida visual irreversible. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de subdivisión que es según la evolución. También tenemos según la edad de aparición, según la evolución, la miopatía se puede clasificar en dos. Una miopatía estacionaria, su nombre lo indica, y una miopatía progresiva. Cuando hablamos de estacionaria, es una miopatía que se establece durante la adolescencia y que no tiene una progresión rápida. De la progresiva, como su nombre le indica, avanza 0.50 de dioptría o más, en algunos casos por año, y puede llevar a una miopatía alta o a una miopatía patológica. Ahora, por última clasificación, tenemos según la edad de aparición. En esta última, entonces, su nombre lo indica. Tenemos una miopatía que se clasifica según el momento en el que aparece en la vida de la persona. Tenemos una miopatía infantil, que esta va desde los 6 a los 12 años, inicia en la niñez y tiene mayor riesgo de progresión. Estos pacientes tienen mayor riesgo entonces de padecer a largo plazo una miopatía más complicada porque empezó desde muy temprano. Tenemos una juvenil que es entre la adolescencia y adultez temprana, que esta es una fase típica de progresión, y la que aparece en la adulta, entonces la última, que aparece luego de los 21 años, que generalmente es entonces una miopatía estable, es decir, que mientras más temprano aparezca el daño puede ser mayor. En cuanto Entonces, para finalizar, tenemos lo más importante de la miopía, que es su tratamiento. Su tratamiento es súper importante y realmente fue lo que más me llamó la atención porque engloba muchísimas alternativas que las personas que somos miopes no conocíamos, como es la corrección visual, corregir el daño cuando está ya. Entonces aquí están las gafas, los anteojos, los lentes oftálmicos, que son el tratamiento más común. Se usan lentes divergentes para llevar el foco a la retina. Son seguros y fáciles de adaptar. En segunda instancia tenemos los lentes de contactos, que hay que evaluar un poco más al paciente antes de proporcionarle esta opción, porque pueden ocasionar entonces unas alergias o unas infecciones constantes y abrasivas si no se tiene la higiene adecuada. En tercera instancia tenemos la cirugía refractiva, que se indica cuando la miopía es estable. A los pacientes que tienen un daño muy avanzado no se les recomienda. Y aquí vemos el LASIK, que es el tallar la córnea con láser, es rápido y preciso. Tenemos el PRK, que es una alternativa cuando la córnea es delgada. El SMILE, que es una técnica moderna y es menos invasiva. Y están los lentes fáquicos, que es cuando, eso entonces se indica cuando es una miopía muy alta, donde el láser no es viable. Y tenemos el tratamiento para controlar y frenar la progresión, que se utiliza especialmente en niños. Si controlamos una progresión temprana, es menos probable que se complique a una edad avanzada. Se pueden usar gotas durante la noche con atropina en bajas dosis. Produce pocos efectos secundarios en dosis bajas. Tenemos la ortoqueratología, que son lentes rígidos nocturnos que moldean temporalmente la córnea, lentes oftálmicos especiales, que sirven como lentes con desenfoque periférico,
controlado, disminuyen la progresión de crecimiento axial del ojo y son muy útiles en niños y adolescentes. Y por último tenemos los lentes de contactos multifocales que corrigen la visión y reducen su progresión. Funciona cambiando el patrón del foco periférico, así que se enfoca entonces donde deberían los rayos de la luz.